126 aniversario de su creación, conferencia José Gil Fortul. Programa: apertura del acto a cargo del doctor Ildefonso Leal, director de la Academia Nacional de la Historia. Conferencia titulada Las Fuerzas Armadas y la Tentación Pretoriana, a cargo del doctor Hernán Castillo. Clausura del acto a cargo del doctor Ildefonso Leal, director de la Academia Nacional de la Historia. Brindis ofrecido por la Academia y el conferencista. El martes pasado, el 28 de este mes, se cumplieron 126 años de la fundación de la Academia Nacional de la Historia, que, como todos sabemos, fue fundada por el doctor Juan Pablo Rojas Favor el día del onomástico libertador. La institución ha vivido momentos de estrechez económica, hasta el punto que se lleva ya 4 años con el mismo presupuesto reconducido. De tal manera que si antes la Academia Nacional de la Historia, en la época dorada de llamaría yo, se daba el lujo de publicar un libro mensual, ahora, en esta situación que estamos viviendo, me secretaria, a duras penas, si acaso le alcanza para editar un libro al año. Toda esta irregularidad se ha logrado resolver en parte gracias a 2 instituciones fundamentales. Una al Banco, a la Fundación Banco Bancaribe, y otra al Banco Central de Venezuela, presidido por el doctor Nelson Menéndez. Gracias a los aportes de estas 2 instituciones es como la Academia Nacional de la Historia ha logrado, vamos a decir, mantenerse viva, mantenerse actualizada y mantenerse en el plan de publicaciones. Las limitaciones presupuestarias llevado hasta el extremo en estos últimos años, que la Academia se ha visto obligada a restringir su plan de extensión cultural. No se puede hacer ni congresos, no se puede hacer congresos internacionales como antes se hacía, pero a pesar de todo vamos como capeando pues esta especie de temporada. Se ha mantenido también en vigencia pues la cátedra Gil Fortul con destacados conferencistas. Los últimos 3, diría que yo, para recordarlo, sería la doctora Carolina Leal, que hizo una disertación tanto sobre la presencia del 19 de abril al 5 de julio del año 11. Posteriormente, el doctor David Koyman hizo una magistral conferencia sobre la música en la época colonial, y la última conferencia la dictó el doctor Héctor Malamé Pata, muy brillante conferencia, un poco sobre la Venezuela y el petróleo en el siglo XX, los inicios, todo el impacto pues, en la economía y en la cultura de Venezuela. Hoy tenemos el honor pues, de contar con la presencia del doctor Hernán Castillo, que es doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello, es máster en Seguridad y Defensa Nacional del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, es profesor asociado de la Universidad Simón Bolívar, es columnista de opinión en el diario Tal Cual, y es autor de las obras siguientes: Militares y Control Civil de Venezuela, la teoría política sobre las relaciones civiles y militares venezolanas, el poder militar, vanguardia, dossier, Venezuela después de Chávez, problemas militares venezolanos, Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y la democracia en los inicios del siglo XXI, el pretorianismo venezolano del siglo XXI, ensayo sobre las relaciones civiles y militares, militar y sociedad en Venezuela, militares y civiles, balance y perspectivas de las relaciones civiles y militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XIX. Debo también aclarar lo siguiente: en la cátedra Gil Fortul hay, vamos a decir así, una cátedra abierta, sin restricción ni censura para el pensamiento, pero lo dicho por los conferencistas no es la opinión oficial de la Academia de Historia, son opiniones, vamos a decir, personales a cargo de la gente que va a dar las conferencias. Yo le doy la bienvenida pues, al doctor Hernán Castillo, que es un brillante catedrático de la Universidad Católica y de la Universidad Simón Bolívar, y estoy seguro que esta conferencia hoy va a suscitar, vamos a decir así, bastante interés en el público presente e incluso a través de la prensa. Luego pues pido a los numerarios María Elena González de Luca y al doctor Manuel Doniz Río acompañar al doctor Hernán Castillo a la tribuna de honor. Gracias, muy amable. Muy amable.
Bueno, señor director, individuos de número y miembros correspondientes de la Academia Nacional de la Historia, señores representantes de las universidades públicas y privadas, señores representantes de instituciones culturales públicas y privadas, invitados especiales, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Realmente es un esfuerzo importante estar acá en el centro de Caracas, en una ciudad que se ha convertido en una ciudad tan difícil, ¿no? Quiero empezar por ofrecer este escrito a la memoria del profesor Domingo Irwin, fundador de los estudios académicos sobre las relaciones civiles y militares, recién fallecido. Bueno, las Fuerzas Armadas y la tentación pretoriana. Manteniendo la tradición académica, le expreso a los directivos y miembros de la Academia Nacional de la Historia mi profundo agradecimiento por la invitación a dictar la conferencia José Gil Fortul correspondiente a este año. Es un honor, pero principalmente un privilegio, tener la oportunidad de exponerle a esta distinguida asistencia de prestigiosos estudiosos de la historia y al país en general mi esfuerzo de interpretación y explicación de las que a mi manera de ver constituye una de las raíces más profundas de la tragedia histórica venezolana, la intervención de los militares en política. Los ejes sobre los cuales van a girar estas palabras son dos. Por un lado, un polisémico término que no está en el diccionario de historia de Venezuela de la Fundación Polar, tampoco en el clásico diccionario de política de Norberto Bobbio, pero sí está ampliamente desarrollado en la Enciclopedia Universal Europea Americana y en la Enciclopedia del Idioma, el pretorianismo militar. Y por otro lado, la secular inexistencia de un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. La conferencia se titula Las Fuerzas Armadas y la tentación pretoriana, básicamente porque tentación es una fuerza interior que nos lleva a hacer algo malo. Y no ha existido nada más perjudicial políticamente para Venezuela que el mantenimiento de las condiciones que han permitido el incubamiento y desarrollo del mutante virus pretoriano entre nuestras Fuerzas Armadas. Este escrito que voy a leer remite en buena parte a lo que fue el marco teórico de mi tesis doctoral en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, publicado originalmente por la Universidad de los Andes y la Universidad Simón Bolívar, a finales del año 2013 en mi libro Los militares y el control civil en Venezuela. Esa sección posteriormente fue publicada por el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania, en el libro Venezuela Eute. Luego fue publicado por la revista Politejas de la Universidad Jagiellónica en Polonia. Esta universidad fue fundada en 1364, cerca de 130 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a Venezuela, con el nombre de Academia de Cracovia. Luego, 453 años después, en 1817, le cambiaron el nombre por Universidad Jagiellónica, nombre que mantiene hasta hoy día. Y próximamente pues tendrán ustedes la oportunidad de leer esta conferencia en el boletín de la Academia de la Historia. Igualmente la voy a montar en YouTube. El tema esencial, yo diría el aspecto clave para comprender el proceso político venezolano luego de la creación del Ejército Nacional por Juan Vicente Gómez, es paradójicamente uno de los temas menos estudiados por la sociedad civil. Para ser más preciso, me refiero a las relaciones civiles y militares venezolanas y la seguridad y defensa del Estado democrático. Hay varias razones que explican por qué la Academia venezolana, con importantes excepciones, no ha tenido entre sus prioridades la investigación rigurosa de este problema histórico. Entre otras, no ha sido posible, y también creo que no nos hemos propuesto hacer el esfuerzo por eliminar definitivamente el tabú que existe sobre los estudios militares. Estos trabajos, en cierta forma, son percibidos como peligrosos, en donde el investigador académico corre ciertos riesgos, especialmente el tema del control civil en las Fuerzas Armadas es una de las áreas más sensibles. El problema de las relaciones civiles y militares en sociedades institucionalmente frágiles como Venezuela tiene características dramáticas, en donde, entre otros problemas importantes, el lugar y la función que deben ocupar los militares en la sociedad y el Estado no está absolutamente claro. Brian Loveman, 1999, así lo plantea en su libro Por la Patria. Este es probablemente el estudio más completo sobre la evolución histórica del rol político que han desempeñado los militares
militares en América Latina, desde la colonia hasta finales del siglo pasado, aunque lamentablemente no estudia en detalle el caso Venezuela. Nuestra élite civil y dirigencia nacional en general, particularmente la representada en el Parlamento y en el máximo Tribunal de Justicia del país, en ciertas ocasiones ha mantenido en igualdad de planos la relación entre civiles y militares. Incluso a veces ha auspiciado la supremacía militar sobre la sociedad civil, cuando debe ser al contrario, asegurar la supremacía civil sobre lo militar. O mejor dicho, garantizar la subordinación militar al sector civil de la sociedad, tal como funciona en las sociedades democráticas modernas del mundo occidental. La idea de la unión cívico-militar es una peligrosa desviación civilizatoria que amenaza la supervivencia de la sociedad civil, ya que los militares en esa entidad están armados y los civiles solo disponemos del ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento y de la organización democrática. Para Venezuela, la abusiva intervención de los militares y sus orígenes ideológicos en el siglo XX comienzan así. El pretorianismo parte de la convicción de que es el ejército el que debe llevar la patria a la grandeza, y al inventársele al ejército moderno la tradición que lo empalma con los padres de la patria, se le estaba dando una carga ideológica que escapaba largamente de sus sanas intenciones, que siempre tuvo López Contreras. Estraca, 2003. En definitiva, se puede afirmar sin temor a equivocarse que el pretorianismo venezolano tiene su naturaleza histórica en la exaltación del papel que jugó el ejército de Simón Bolívar en la Guerra de Independencia y luego en la creación del Ejército Nacional por Juan Vicente Gómez. Ahora bien, Jan Bigler, primer estadounidense que estudiar académicamente el tema de las relaciones civiles y militares venezolanas, plantea el surgimiento y consolidación de nuevos parámetros, una vez fuera del poder el pretorianismo perejimenista. Parámetros centrados en dos grandes aspectos: el proceso de profesionalización militar y el sistema sociopolítico en el que se desempeñó el estamento militar, con 5 factores principales que sirvieron de base para institucionalizar el control civil de los militares luego de 1958. 1. La cohesión de las élites. 2. El alto prestigio del liderazgo civil. 3. El fracaso de los militares en la dirección del Estado. 4. El sentimiento antimilitarista de la sociedad. Y 5. La profunda división de la institución militar. La combinación de este grupo de factores impuso la visión del Estado, primero en el Pacto de Punto Fijo y luego en la Constitución de 1961. Por último, la importante amenaza que representó el apoyo de la revolución castrocomunista cubana terminó por establecer las bases para lograr el respaldo de la institución militar en su conjunto al experimento político que recién se iniciaba, ya que la lucha guerrillera y la violencia subversiva amenazaban mortalmente la propia existencia física de los militares y los organismos de seguridad. Bigler, 1981-1982. Este autor también alerta sobre 4 grandes puntos de tensión y potenciales conflictos en las relaciones civiles y militares venezolanas. 1. El tema fronterizo y territorial, especialmente con Colombia, en el que las Fuerzas Armadas prácticamente tuvieron un poder de veto. 2. El escaso escrutinio, supervisión y contraloría de la sociedad civil y la opinión pública en general sobre los militares en problemas relacionados con el funcionamiento de la institución militar en su conjunto y problemas asociados con la seguridad y defensa nacional. Y 3. El restablecimiento de los derechos políticos de los militares. Y 4, el nivel socioeconómico de vida de los militares y sus familiares. Las características que le asigna Bigler a las relaciones civiles y militares en la democracia venezolana fueron circunstancias que permitieron mantener dentro de los mecanismos institucionales a los militares, pero eso no necesariamente significa existencia real de control civil efectivo, tal como me propongo demostrar. En la historia de Venezuela no ha existido nunca un verdadero, efectivo e institucional control civil sobre sus Fuerzas Armadas. Afirmar que durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo y la Constitución de 1961 existió control civil sobre los militares es un juicio superficial, o al menos una ingenuidad política. Pero bien, si en Venezuela no ha existido control civil sobre las Fuerzas Armadas, ¿qué fue entonces lo que permitió que respaldaran el proyecto político democrático? Los factores que, de acuerdo con Bigler,
le dieron al sistema democrático las bases para institucionalizar el control civil de las Fuerzas Armadas luego de 1958, no constituyen el desempeño efectivo del control civil sobre los militares, tal como veremos un poco más adelante. Esos factores son los rasgos más sobresalientes del discurso para explicar la fortaleza de la actuación institucional de las Fuerzas Armadas durante los años que van de 1958 hasta 1998. Sin embargo, estoy de acuerdo y acepto que durante la década de los años 60, con la violencia subversiva guerrillera castrocomunista, ese grupo de factores ayudó decididamente a evitar que la situación se desbordara. Se mantuvo la situación bajo control y, muy importante, se logró incorporar a los militares al nuevo proyecto. Pero lo que quiero decir es que por el hecho de haber alcanzado objetivos muy importantes, no significa la existencia en el sistema político de mecanismos institucionales que garanticen un efectivo control civil de los militares. Wigler omite la presencia del elemento crucial, el pretorianismo. En otras palabras, la intervención abusiva militar en política. Es más, me propongo demostrar que las Fuerzas Armadas, a partir de la victoria militar sobre la izquierda subversiva marxista-leninista en los años 60, se mantuvieron dentro del sistema y gradualmente fueron conquistando mayores autonomías, privilegios e independencias. Al fin y al cabo eran ellos, entre otros, quienes exponían sus vidas, pero un efectivo control civil no existía. Es importante reiterar que los factores que propone Wigler no son indicadores de control civil. La especialización técnica de las funciones militares rigurosamente no se debe llamar profesionalización militar. Además, las actividades técnicas propias de la división del trabajo que vivió Venezuela, las actividades técnicas propias de la división del trabajo en la guerra subversiva fueron resultados de la intensificación de las amenazas que vivió Venezuela en esa década. El sentimiento antimilitarista del pueblo venezolano es resultado de la represión y el fracaso de los militares en la conducción del Estado, pero no implica control civil efectivo, aunque ese sentimiento puede actuar como una muralla ante las pretensiones golpistas de los militares. Luego del fracaso del decenio militar, los distintos sectores pretorianos, resultado de la división política interna de las Fuerzas Armadas, se vieron forzados a respaldar el nuevo experimento democrático y principalmente se vieron en la necesidad de enfrentar conjuntamente la subversión armada comunista. Pero debo insistir, esa conducta no significa control civil sobre las Fuerzas Armadas. Y la derrota de todos los alzamientos y rebeliones militares en Venezuela luego de 1958 tampoco significa control civil sobre los militares venezolanos. Esas derrotas pueden significar, entre otras cosas, que los alzados no evaluaron correctamente las circunstancias ni los costos del fracaso de esas felonías. Pasaron cerca de 30 años para que se volvieran a presentar una serie de condiciones en el funcionamiento político y socioeconómico de la democracia que eventualmente estimularon nuevos alzamientos en febrero y noviembre de 1992. Y también fueron derrotados con los propios recursos de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, no obstante, el alto prestigio y la cohesión del liderazgo nacional, no tuvo la visión de atribuirle a los poderes públicos y a la sociedad civil facultades de un fuerte control sobre las Fuerzas Armadas. De hecho, apenas ciertos ascensos necesitaban la autorización parlamentaria. En conclusión, los militares pueden acatar y respetar la Constitución Nacional por múltiples y complejas razones, lo cual no significa necesariamente la existencia de un control efectivo y una verdadera subordinación al poder civil. Este punto es clave, porque cuando Finner, por cierto, un autor poco estudiado en nuestro ambiente académico, plantea el nivel de baja o mediana cultura política en su modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares, se refiere a que los civiles pueden gobernar, pero otorgándole a los militares total autonomía. Es decir, la legitimidad de las autoridades civiles es importante, pero refractaria a los militares. El modelo teórico de Finner sobre las relaciones civiles y militares lo veremos un poquito más adelante. Ahora bien, el problema principal está, por una parte, en que en el análisis a veces se desestima la herencia cultural y las profundas fuerzas de la historia venezolana.
Y por otra parte, se tiende a obviar la conciencia histórica que tienen las Fuerzas Armadas sobre la significación del rol que han jugado en la política venezolana. De modo que la herencia militar pretoriana tiene largas y raíces muy profundas en nuestra historia. De tal manera que en las relaciones civiles y militares venezolanas todavía hay problemas históricos importantes que deben sacarse a la luz para que el siglo XXI, que recién comienza, sea plenamente el siglo de la sociedad civil, tal como el siglo XIX fue de los caudillos y el siglo XX de los militares, según decía Domingo Irwin. La amenaza pretoriana, con sus ofensivas, avances y repliegues, siempre ha estado presente históricamente en Venezuela, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el pretorianismo se ha incubado y desarrollado por el propio desprecio, ignorancia, permisividad, tolerancia y desconocimiento teórico de nuestra dirigencia civil, del enorme poder destructivo de la abusiva intervención de los militares en política, lo que en definitiva ha bloqueado la posibilidad de establecer un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, pareciera que solo luego de las experiencias históricas de estas últimas 3 décadas estamos empezando a tomar conciencia de la profundidad del problema. El pueblo venezolano ha demostrado que tiene suficientes reservas democráticas y valores libertarios y en condiciones muy difíciles sigue dando la pelea. Soy optimista. Si mantenemos la resistencia civil, no es tarde para finalmente vencer la posibilidad de que el pretorianismo haga metástasis. El pretorianismo alimenta su potencial destructivo en la fragilidad institucional, en el sobredimensionamiento de la institución militar, pero principalmente en la baja o mediana cultura política. Finner, 1969, entre otras cosas importantes. Sobre el poder de los militares en Venezuela, Irwin plantea la teoría según la cual en el siglo XX se produjo un fenómeno histórico que llama contubernio, fusión, entente, acuerdo no escrito, simbiosis, entendimiento militar civil, control civil negociado, mediatizado y condicionado entre el sector civil y la institución castrense. El sector militar, indirecta o directamente, ejerce primacía o predominio dentro de ese entendimiento. Este se expresa políticamente por lo que es también una relación político-militar o un grupo de militares o la institución castrense. Logran una ventajosa y hasta dominante relación de poder para con el sector civil de la sociedad. El resultado de esa simbiosis militar-civil y político-militar es el fracaso por consolidar un auténtico control civil en la realidad del siglo XX. Pero me interesa resaltar la naturaleza de ese modelo de relaciones civiles y militares venezolanas según Domingo Irwin. Dice Domingo Irwin, pero fundamentalmente surge una comunidad de intereses entre el gobierno de los partidos reformistas y los militares al enfrentar a un enemigo común, la guerrilla de orientación marxista-leninista apoyada logísticamente desde la Cuba gobernada por Fidel Castro. Esa situación reafirma la influencia estadounidense, refuerza la tendencia de orientación profesional entre la oficialidad venezolana y contribuye a neutralizar el protagonismo político de la oficialidad pretoriana. Partidos políticos y fuerzas armadas redefinen sus áreas de influencia y competencia entre 1958 y 1962. La secular simbiosis de poder entre militares y civiles entra en una nueva fase de reacomodo, mas no desaparece. La tradicional política militar encuentra nuevas formas de expresarse, deja de lado su condición visiblemente protagónica, pero se mantiene como un factor clave de poder. Irwin 2000. En otras palabras, por la victoria militar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión castrocomunista, se produce un reacomodo, una alianza entre iguales, pero control civil no hay, y menos hay subordinación militar al sector civil. Y así, por reciprocidad del sector civil a los militares, por la derrota de las guerrillas y el apoyo al experimento democrático recién iniciado, fueron gradualmente apareciendo en el sistema político una serie de inmunidades, independencias, autonomías, privilegios, discrecionalidades y áreas de influencia y monopolio para las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora bien,
Antes de los años de la lucha armada en Venezuela, el sector político venía de una difícil lucha clandestina de los partidos políticos contra el régimen militar entre 1948 y 1958. La resistencia estuvo principalmente en los hombros de Acción Democrática, el Partido Comunista de Venezuela y en menor medida COPEI y URD. Sin embargo, luego de derrocada la dictadura militar, las organizaciones partidistas surgieron como los principales protagonistas civiles de la democracia. Un sistema bipartidista fuerte, representado por AD y COPEI, solapó la excesiva intervención política de los militares durante los 40 años que van de 1958 hasta 1998, con el triunfo electoral del teniente coronel Hugo Chávez. Pero el punto es que durante esos 40 años no hubo un sistema real y efectivo de mecanismos institucionales de control sobre las Fuerzas Armadas. En la dirigencia de AD no solo había conciencia del peso de los militares y gravitaba sobre la dirigencia civil el enorme sacrificio y costo humano que significaron las persecuciones, torturas, muertes, prisiones, exilio, los campos de concentración de Guasina y Zacupana, etcétera, sino que también pesaba la experiencia del trienio 1945-1948, unido a una cierta concepción maniqueísta según la cual a los militares se les podía manipular con ciertas prebendas materiales, lo cual en el fondo significaba un gran error, pero principalmente implicaba también una carga despreciativa hacia ellos. Una vez derrotada la dictadura, se implementa una serie de decretos para someter a los militares, pero no para controlarlos. En vez de complementar esas medidas de sometimiento con mecanismos institucionales de control civil por parte de los poderes públicos del Estado, se empezó a darle prerrogativas que lesionaban el control civil, y así comenzaron gradual y silenciosamente a recuperar importantes niveles de influencia. Ahora ya no ejercían el poder abierto y directamente como en los años de la dictadura, sino a través del chantaje al sector civil, tal como veremos un poco más adelante cuando examinemos el segundo orden de cultura política del modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares propuesto por Finner. Pero el error fue todavía más grave. El experimento político le confirió a las Fuerzas Armadas el papel de árbitros de la democracia, en el sentido expuesto por Amos Permuter, Irwin 2003 y Eric Nordlinger, Irwin 2003 igualmente. De tal manera que los privilegios del sector militar en algún momento hay que comenzar a desmontarlos, especialmente los políticos, sin llegar a lesionar el papel y la función técnica e institucional de los uniformados. En aquellas democracias donde funciona la plena subordinación de los militares y el control civil, los comandantes de fuerzas no necesariamente son militares. Igualmente el ministro de la Defensa puede ser un civil. La titularidad de un civil al frente de la política de seguridad y defensa paradójicamente permite despolitizar a los altos mandos militares y concentrarlos en sus funciones técnicas y operaciones directamente asociadas con la aplicación de la violencia. La Contraloría Interna de las Fuerzas Armadas debería tener algún tipo de supervisión por parte de una institución civil independiente, especialmente la vigilancia sobre esa fuente de corrupción en que se han venido convirtiendo los negocios de las adquisiciones de sistemas de armas para las Fuerzas Armadas. El Parlamento debe disponer de las más amplias y expresas facultades de control, supervisión y seguimiento del gasto e inversiones militares. Al igual que el Parlamento, también debe tener injerencia directa en el debate sobre la conveniencia o no de compras de tecnología militar. Actualmente, todo tipo de administración presupuestaria y financiera militar en Venezuela es secreta, mientras que los procedimientos de control presupuestario de defensa por parte de las autoridades civiles son inexistentes. Otro privilegio que tienen las Fuerzas Armadas y que gradualmente fueron consolidando como resultado de la Guerra Fría fue la clasificación como secreto militar de cualquier documento o información relacionada con la seguridad y defensa del Estado, incluso por más banal que fuese. Lo que ha traído como consecuencia que los estudios sobre la seguridad y defensa, el pensamiento estratégico y las relaciones civiles y militares son prácticamente de exclusividad militar. En este sentido, la formación de especialistas civiles y académicos resulta muy difícil,
pero lo más grave es que amenazan con invadir otros campos de estudio, como el terrorismo, la narcoguerrilla y el paramilitarismo, entre otros. Los militares tradicionalmente se habían reservado algunas posiciones claves en la administración pública descentralizada y en ministerios como la Cancillería, Transporte, Comunicaciones, pero el paroxismo llega con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, con el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, en que se hace masiva la invasión y la ocupación militar de toda la burocracia estatal, en donde, entre otros privilegios, los militares constitucionalmente tienen un sistema de seguridad social propio, distinto y separado del que rige a todos los empleados de la administración pública. La autonomía en materia del funcionamiento de los servicios secretos de inteligencia militar ha sido absoluta. Actúan a sus anchas y han estado fuera de todo control, profesionalismo y auditoría civil. Otra área de privilegio es la aplicación de la justicia. Cuando a delitos civiles cometidos por militares se le aplica el Código de Justicia Militar, y cuando a civiles por razones políticas se les aplica la justicia militar. Finalmente, otra de las más importantes autonomías de las Fuerzas Armadas: todos los institutos y centros educativos militares y la formación de valores democráticos entre las Fuerzas Armadas requieren de la supervisión y control de los objetivos y la administración de los contenidos curriculares, los cuales tradicionalmente han estado en sus propias manos, fuera de todo tipo de vigilancia de las autoridades educativas civiles nacionales. Esto no es nuevo y forma parte de una terrible herencia. Luego de la victoria militar sobre la subversión castrocomunista en los años 60, en los comienzos de la década siguiente, en 1973, el virus pretoriano tiene una importante mutación: la implementación de la reforma de los estudios militares en el plan educativo Andrés Bellos. El pretorianismo venezolano tiene sus orígenes en el mantenimiento en las escuelas de formación militar y en la educación cultural venezolana en general de un conjunto de mitos, como por ejemplo, entre otros, aquel mito que tiene que ver con el establecimiento de relaciones artificiales entre el papel jugado por las Fuerzas Armadas en la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional y la preservación de la democracia con las luchas de Simón Bolívar en su época, cuando en realidad, rigurosamente, esa situación no tiene ningún vínculo. El ejército que creó Gómez y las Fuerzas Armadas que le sucedieron no tienen nada que ver con el ejército del Libertador. Con el plan educativo Andrés Bello, los subtenientes ya no eran exclusivamente formados para dirigir las Fuerzas Armadas y sus operaciones militares. Académicamente pasaban a ser licenciados con el nivel universitario y alguna especialidad o mención, lo cual les permitía continuar estudios de posgrado. Ahora, el objetivo del latente pretorianismo militar para las nuevas promociones de oficiales egresadas bajo el plan Andrés Bello pasa a ser el liderazgo nacional y la participación en el desarrollo de Venezuela, el mismo objetivo de las promociones de ciudadanos civiles egresados del Sistema Nacional de las Universidades Autónomas. No obstante, esta reforma educativa también crea una serie de tensiones en la institución castrense. El plan Andrés Bello introdujo un elemento que en una medida importante fue análogo a la situación que se planteó cuando la presidencia del general Isaías Medina Angarita, 1941-1945. Cuando la presidencia del general Medina Angarita, los oficiales egresados de la escuela militar se percibían a sí mismos académicamente superiores a quienes habían obtenido sus jerarquías en la guerra civil, en los cuarteles, sin estudios profesionales. Y luego, con el desplazamiento y purga de los militares gomecistas Chopoepiedra, el liderazgo pasa a manos de una generación de jóvenes formados en la escuela militar y en cursos de Estado Mayor en el exterior, entre los que se encontraba el mayor Marcos Pérez Jiménez, que posteriormente, en 1948, derrocan por un golpe de Estado a uno de nuestros más célebres escritores e insignes representantes de la sociedad civil venezolana, Rómulo Gallegos. Resultado de la aplicación de la reforma educativa militar del plan Andrés Bello, se fueron organizando distintas promociones de militares que luego conformaron la logia militar de los Comacates, entre los que se encontraba el teniente coronel Hugo Chávez. Comacate es un acrónimo que pone en una palabra los grados militares de comandantes, mayores, capitanes y tenientes. Los militares, especialmente en el ejército, formados en el plan educativo Andrés Bello, se fueron percibiendo a sí mismos como preparados para dirigir la sociedad y el Estado venezolano.
Todas esas promociones de militares que se formaron bajo los parámetros de la reforma educativa del Plan Andrés Bello son coetáneas con las generaciones de militares golpistas contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en 1992, ubicados en las más altas posiciones del Estado venezolano desde 1999 hasta hoy día. La reforma del plan educativo Andrés Bello empezó a implementarse en 1973, a finales del primer gobierno de Rafael Caldera, 1969-1973. Y las primeras logias militares durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo empezaron a formarse en los inicios también en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, 1973-1979, Irwin 2008. Pero a estas alturas del análisis la pregunta es la siguiente. Si en Venezuela no hemos tenido control civil sobre las Fuerzas Armadas, entonces, ¿qué hemos tenido? Buena parte de la respuesta a mi manera de ver el problema la encontramos en lo que Finner, en su modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares, llama el segundo orden de cultura política. La característica principal de este orden es que los civiles pueden gobernar, pero dando a los militares total autonomía e inmunidad institucional. Es decir, la legitimidad de las autoridades civiles es importante, pero refractaria a los militares. Y los aspectos cruciales del funcionamiento de este segundo orden de cultura política son el blackmail, el contubernio, la rivalidad, la intimidación, la amenaza de no cooperación e incluso amenazas de violencia contra las autoridades civiles como formas de intervención política militar. Con relación a la traducción del significado de la palabra blackmail, es una palabra inglesa que ideológicamente se traduce como chantaje, pero la versión castellana del modelo teórico de Finner la traduce literalmente como extorsión. Pero considero que para nuestros propósitos la traducción como chantaje pareciera más adecuada, ya que el chantaje no necesariamente implica el uso de la fuerza física. El chantaje está más asociado a la idea de presión psicológica para lograr algún tipo de dividendo o privilegio. En cambio, la extorsión política tiene un alcance mucho mayor a la presión y a la amenaza psicológica. La extorsión implica el uso de la fuerza física, no para obtener ventajas o prerrogativas, sino para la usurpación. El chantaje es más sutil, la extorsión más directa. Por lo cual, el chantaje político se ajusta más para explicar la característica principal de las relaciones civiles y militares venezolanas, pero sobre todo para explicar cómo fue que los militares venezolanos, sin la existencia de control civil en el sistema político, enmarcaron su actuación en los parámetros constitucionales. Continuando con la exposición del modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares de Finner, califica como maduro al primer orden de cultura política, donde la legitimidad de las autoridades civiles es de capital importancia e inaccesible a los militares. La característica principal del funcionamiento de este primer orden de cultura política es la influencia a través de los canales institucionales de control civil del sistema. Así, la debilidad o ausencia de mecanismos institucionales para el control de la influencia militar en el sistema político no permite ubicar la actuación histórica de los militares venezolanos en el primer orden de cultura política del modelo teórico de Finner, puesto que los mecanismos de influencia para la intervención de los militares en política estaban y siguen estando ahora más que nunca centralizados absolutamente en la figura del presidente de la República. En otras palabras, no hay mecanismos institucionales de control, sino solo la voluntad del presidente de la República. En consecuencia, luego del alzamiento del general Jesús María Castro León en 1958, se produjeron en Venezuela una importante variedad de alzamientos militares de todo tipo, que intentaban la intervención en política y el control del Estado. Estos alzamientos no expresaban una representación y legitimidad institucional. Al contrario, siempre su característica principal fue un enfrentamiento violento con las autoridades civiles legítimamente establecidas a través de la soberanía del voto popular. El primer orden de cultura política es, según Finner, propio de las sociedades políticamente desarrolladas, donde el control civil y la subordinación militar están consolidados. Retomando la línea argumental expuesta por Finner, encontramos que el tercer nivel de cultura política se corresponde con un orden de cultura política bajo. Así, aunque la legitimidad de las autoridades
civiles es relativamente importante, sin embargo es fluida, lo cual significa que la legitimidad política de las autoridades civiles no es decisiva para este tercer nivel de cultura. La forma de intervención de los militares en este tercer nivel de cultura política se expresa a través de su negativa a defender las autoridades civiles contra la violencia. Incluso pueden representar amenazas propias del segundo nivel de cultura política, de no cooperación, pero también se pueden presentar acciones de violencia directa. En este nivel, la intervención política puede alcanzar el desplazamiento del gobierno civil. El cuarto nivel es de mínima cultura política, en donde la legitimidad de las autoridades civiles no tiene ninguna importancia y la forma de intervención es la violencia y la suplantación del régimen civil. Esta es la forma más brutal de intervención militar en política. La subordinación y sujeción militar al control civil exigen compartir valores y la visión acerca del futuro y la cultura política democrática de la sociedad. Y no solo eso, sino más aún, que ese grupo de valores y esa visión del futuro pasen a formar parte integral de las convicciones y creencias de la institución militar en su conjunto y de los militares mismos individualmente. De esta manera, la autonomía del sector militar venezolano ha alcanzado una importante significación para el funcionamiento del sistema político, que ha ido mucho más allá del alcance planteado por el propio Pacto de Punto Fijo. Es decir, el acuerdo tácito entre la dirigencia nacional del sector civil, representado por la más alta dirigencia de los partidos ADE y COPEI, entre otros sectores civiles, y los militares, consistió, a mi juicio, en darle una alta dosis de autonomía a la dirigencia militar en cuestiones vitales para la supervivencia de la sociedad civil, como las señaladas anteriormente. En efecto, la autonomía de los militares en un ambiente político donde las instituciones y los mecanismos de control civil son débiles o inexistentes revela mortales inconvenientes para la supervivencia del sistema democrático, puesto que esa autonomía termina separando a los militares de los valores generales y la visión del futuro de la sociedad. Pero más importante simultáneamente es que el sector civil pierde el control sobre los militares y sus instituciones. Uno de los mecanismos más característicos de la separación de la sociedad civil y los militares, pero potencialmente peligrosos en países con bajos niveles de cultura política e institucionalmente frágiles y débiles, como es el caso de Venezuela, es cuando los militares individual o colectivamente comienzan a formularse teorías especiales sobre su papel en el desarrollo del país, especialmente las teorías referidas a la seguridad y defensa del Estado, orientadas a justificar su intervención en la política y la búsqueda del poder del Estado. La Constitución Bolivariana de 1999, en el artículo 328, en relación con las misiones militares, entraña el virus pretoriano de mayor potencial destructivo cuando textualmente consagra la participación activa de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la siguiente manera. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. En este sentido, etcétera, continúa el artículo 328. En este sentido, Richard Cohn apunta que el rol de los militares es la defensa militar de la sociedad y del Estado. El rol de los militares no es plantear y ofrecer definiciones teóricas, políticas, económicas o de cualquier otro tipo sobre el tipo de sociedad y el Estado a la cual pertenecen. Kuhn, 1997. La participación activa de los militares en el desarrollo debe estar limitada y circunscrita a la implementación operativa bajo un efectivo control civil de la seguridad y defensa militar de la sociedad y el Estado venezolano, no más allá. Esa debe ser su específica contribución al desarrollo de la nación. Las definiciones políticas y estratégicas le corresponden, en cambio, al sector civil.
Cuando los militares comienzan a intervenir en áreas que trascienden el campo de la seguridad y defensa con sus propias interpretaciones teóricas, se inicia el germen del desconocimiento de la subordinación y sujeción militar al sector civil. Esas teorías de origen militar acerca del desarrollo se ven usualmente complementadas con interpretaciones interesadas de la historia. El ejemplo de la interpretación que hizo el teniente coronel Hugo Chávez como militar del papel jugado por Simón Bolívar en la historia venezolana constituye un buen ejemplo del daño que esas caprichosas interpretaciones le pueden ocasionar a una sociedad, tal como lo han demostrado en sus trabajos diversos intelectuales como Ana Teresa Torres, Elías Pino, Germán Carrera Damas, Diego Bautista Urbaneja, Rafael Arraiz Lucas, Manuel Caballero, Luis Castro Leiva y Tomás Estraca, entre otros escritores. Igual los medios de comunicación independientes como Teodoro Pekoff en la dirección del diario Tal Cual, organizaciones no gubernamentales como Control Ciudadano de las Fuerzas Armadas que coordina Rocío San Miguel, y la Universidad Venezolana en general viene dando una lucha ideológica importante contra el empeño del régimen actual en militarizar la vida venezolana. En síntesis, el problema de la politización de los militares y del pretorianismo en general se origina durante su proceso de formación y educación. Es en ese momento cuando se comienzan a elaborar teorías que separan y establecen diferencias entre categorías como el cumplimiento de las responsabilidades, el deber moral, la obediencia y lealtad hacia la nación, la institución castrense, el gobierno, la Constitución Nacional y el Ejecutivo y el pueblo, entre otros. Es justamente allí donde comienzan a crearse las condiciones favorables para que se desarrolle y manifieste el pretorianismo. Es decir, en ese momento se está sembrando en la mentalidad militar el virus de la insubordinación y el desconocimiento de la autoridad y la falta de sujeción al control civil, que posteriormente podría expresarse en la búsqueda del poder político a través de la posesión y uso ilegítimo de las armas del Estado y la República, y eventual violencia en contra de la sociedad civil. Así pues, la pérdida de cohesión ideológica, al igual que la expansión de sus responsabilidades más allá de su campo natural, conduce a los militares a su división y desintegración, pero también amenaza la propia existencia de la sociedad civil democrática. Ahora bien, para Samuel Huntington, por ejemplo, la sociedad tiene dos formas básicas de asegurar el control civil: a través del control subjetivo por medio de medidas constitucionales, institucionales e incluso mecanismos de superación social, y el control objetivo sobre los militares que se logra por medio del profesionalismo militar. Huntington, 1957. Sin embargo, en América Latina y en general, para las sociedades con bajos y medianos niveles de cultura política y debilidad institucional y política, como la situación venezolana, el problema de la intervención de los militares en este campo parece que trasciende los parámetros teóricos del profesionalismo militar planteado por Huntington. Este es uno de los puntos centrales de la polémica entre Huntington y Finner. No obstante, el esquema huntingtoniano de control civil sobre los militares pareciera funcionar más adecuadamente para las sociedades democráticas del mundo industrializado y no para el conjunto de sociedades subdesarrolladas institucionalmente. Lo que justamente diferencia a las democracias políticamente maduras de las democracias limitadas es precisamente el control que la sociedad civil ejerce sobre sus militares. Esta es una de las características, probablemente la más importante entre las democracias modernas y desarrolladas con el resto de las democracias del mundo civilizado. Castillo, 2003. La evidencia histórica para esta parte del mundo pareciera estar del lado de la tesis de Finner, en el sentido de que en ciertas circunstancias que dependen principalmente del nivel de cultura política de la sociedad, los profesionales militares, entre comillas, pueden ser sujetos de intervención política, sobre todo cuando comienzan a plantear ciertas teorías que muy subliminal y a veces abiertamente establecen diferencias y se divorcian de los objetivos e intereses de la nación.
la Constitución y el gobierno. Igualmente cuando incurren en ciertas interpretaciones interesadas de la política y la economía sobre el papel que han jugado en la historia. Teorías que conducen finalmente a veces de una forma sutil al desconocimiento de los controles y la subordinación militar ante la supremacía civil. Según la tesis de Huntington, no se puede afirmar absoluta y universalmente que el profesionalismo militar sea la variable clave para asegurar el control, ya que no está demostrado históricamente para todos los casos. Además, el profesionalismo no parece ser en definitiva la garantía para impedir, limitar o incluso eliminar la politización de las Fuerzas Armadas y sus distintas formas de manifestación pretoriana. Se pueden encontrar situaciones en donde se presenten distintos niveles de profesionalización con diversos tipos de intervención militar en política, que pueden ir desde muy alto profesionalismo y politización hasta niveles muy bajos en las dos variables mencionadas. Pero en cualquier caso, cualquier forma que cobren las relaciones entre profesionalismo militar y politización atenta y va en detrimento de la institucionalidad y en contra del control civil. En América Latina, la situación de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú e incluso Venezuela últimamente, entre otros, es ilustrativa, sin mencionar numerosos casos en otras partes del mundo subdesarrollado. Así pues, tal como lo sostiene Finner, resulta insuficiente para estas latitudes explicar el control civil principalmente en términos de profesionalismo militar. En vista del poder y las características de la actuación política de los militares venezolanos y la ausencia de un efectivo control civil, rigurosamente no se puede afirmar que las Fuerzas Armadas venezolanas hubiesen alcanzado altos niveles de profesionalismo, ni tampoco hemos tenido control civil. Ahora bien, si no hemos tenido un efectivo control civil y sin embargo los militares se han mantenido dentro del marco legal y constitucional hasta el punto incluso de que todos los alzamientos militares venezolanos desde 1958 fueron derrotados con los mismos recursos de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué tipo de militares hemos tenido en Venezuela? En relación a la situación venezolana, los parámetros teóricos de Perlmutter, Amos Perlmutter, a pesar de que él no examina en detalle nuestra situación, parecen ofrecer argumentos para intentar la siguiente explicación. Una vez que el pretorianismo fracasa en el gobierno militar entre 1948 y 1958, hemos tenido a unos militares pretorianos en estado latente o potencial y un ejército árbitro, Perlmutter 1977. Es decir, la dirigencia política civil permitió la existencia de unas condiciones propicias para que el pretorianismo latente se desarrollara, tal como efectivamente ocurrió luego del triunfo electoral del teniente coronel Hugo Chávez. O sea, compartimos el planteamiento teórico de Domingo Irwin, el cual sostiene que luego de 1958 la dirigencia política civil pretendía saber sobre relaciones civiles y militares y control civil, cuando en realidad lo ignoraba y fue incapaz de manejar esa problemática. El acuerdo de mutuo interés no escrito entre la alta dirigencia de ADEI Copey y los altos mandos castrenses suponía estar en capacidad de controlar favorablemente el siempre presente potencial político protagónico del sector castrense criollo. Irwin 2003. Recordemos que Perlmutter considera a los ejércitos como el principal instrumento de poder pretoriano y los clasifica en árbitros y gobernantes. Así tendríamos entonces que nuestra institución castrense se ha comportado políticamente como un ejército pretoriano tipo árbitro, es decir, que se perciben a sí mismos como no preparados para ejercer la conducción política del Estado directamente, mientras que los ejércitos pretorianos tipo gobernantes, en cambio, sí se perciben a sí mismos como preparados para ejercer la conducción del Estado. Ahora bien, si se sigue el modelo teórico
de Eric Nordlinger, hemos tenido en Venezuela un ejército pretoriano tipo moderador, es decir, aquellos que constituyen un poderoso grupo de presión que ejerce un poder de veto sobre las autoridades civiles, pero sin pretender ellos tomar directamente el poder político. Se caracterizan por ser conservadores, defensores del statu quo. Los civiles gobiernan, pero el gobierno es supervisado por los militares. Pero en lo fundamental, el liderazgo político civil no tuvo la capacidad, el interés, la voluntad y la claridad política, consistencia conceptual y convicción doctrinaria, e incluso yo llegaría al extremo de afirmar que hasta la necesidad de implementar un conjunto de mecanismos y técnicas para ejercer un efectivo control civil sobre el histórico potencial pretoriano de los militares venezolanos. Actualmente la situación es tan extremadamente grave en Venezuela y el avance del pretorianismo ha alcanzado tan importantes niveles que el propio Tribunal Supremo de Justicia, violando el artículo 328 de la Constitución, resolvió autorizar la intervención de los militares en actividades partidistas, de tal manera que se pueda afirmar en materia de relaciones civiles y militares venezolanas, luego del fracaso del pretorianismo gobernante del dictador Marcos Pérez Jiménez, la importante intervención política de los militares entre 1958 y 1998 y el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, no hemos tenido subordinación y un efectivo control civil sobre los militares. Luego de varios siglos de atraso institucional, puede que el siglo XXI, que recién comienza, sea para Venezuela el siglo de la derrota definitiva del virus pretoriano y la supremacía final de la sociedad civil venezolana sobre los militares y sus instituciones armadas, a fin de que podamos resolver de una vez y para siempre, en palabras de José Gil Fortul, a quien hoy le rendimos este homenaje, el viejo conflicto entre el poder civil y el militarismo. Cedan arma togae, Cicerón. Es todo, señores. Gracias. Eso da como para una larga discusión. Gracias, muy amable. Gracias. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Te gustó? Gracias. Yo lo he invitado a esta conferencia. Muchas gracias. Es muy difícil someter a los militares. Sí. Director de la Academia Nacional de la Historia. Damos las gracias al doctor Hernán Castillo por esta elocuente conferencia que ha pronunciado en el día de hoy. Para decirlo en lenguaje coloquial andaluz, o mejor sevillano, la conferencia del doctor Castillo tiene tela y tela marinera para cortar. Ojalá pues el llamado que hace el doctor Castillo de que los jóvenes investigadores se interesaban más pues, por ahondar por la presencia del militarismo, bien en contra o a favor, depende de las caras como se vean las cosas. Esto demuestra también el estado de imparcialidad y vamos a decir así, de apertura que tiene la Academia de Historia y de tolerancia que tiene la Academia de Historia, que debatir todos los temas sin considerar ningún tema tabú. Agradezco pues al doctor Castillo su elocuente y magnífica conferencia y ya por último invito a todos los señores invitados a un pequeño brindis de honor que ofrece la Academia Nacional de Historia. Muchas gracias. No puedo. Excelente. ¿Te gustó?